Hola, profesor Pineda por aquí. Hoy día vamos a trabajar el curso de física en el tema de vectores. Exactamente, vamos a trabajar ejemplos o ejercicios en cuanto al producto escalar y al producto vectorial. El producto escalar es cuando me genera un número y el producto vectorial es cuando me genera otro vector. El producto escalar también se le llama como producto punto y el producto escalar como producto cruz o aspa simplemente. Este primer problema nos pide calcular el producto escalar de los vectores a y b. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es determinar los dos vectores y luego calcular el producto escalar para que me genere un número. Entonces lo que simplemente voy a hacer es calcular los elementos de este vector. Como podemos observar aquí, estos dos vectores tienen un punto inicial en común. Los vectores se calculan punto final menos punto inicial. Entonces calcularemos los puntos, bueno, en este punto que comparten los dos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se llega a este punto? Sabiendo en estas tres coordenadas, el origen de coordenadas es esta intersección de los tres ejes, entonces se desplaza a partir de esto el camino más corto. ¿Cómo llegamos a este punto? Solamente es avanzamos en X y avanzamos en Z. Quiere decir que en Y le vamos a colocar 0. Cuando no se avanza por una eje, se le coloca 0. Entonces, el primer componente para X sería en este caso 2. En Y avanzamos, en Y no avanzamos, por lo tanto le vamos a colocar el 0. En Z, ¿cuánto avanzamos en Z? Claro, Z es vertical, por lo tanto avanzamos 3 unidades en Z. Ya tenemos ahora entonces el punto inicial para ambos vectores. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la parte del vector A. En este caso sería la cabeza, ¿no? Porque sería pues el sentido. Entonces determinamos los elementos o el punto por acá. ¿Cómo llegamos a este punto? A partir del origen de coordenadas nos desplazamos 3 por este lado y bueno, 6 por este lado en y avanzamos en Z. Quiere decir que en X pues no se avanza y le colocamos el 0. ¿Cuánto avanzamos en Y? En Y avanzamos 6 y en Z avanzamos 3 unidades. Recuerda que estas 3 unidades de acá pues equivalen a este vertical y al otro vertical. Son paralelos prácticamente. En este lado pues vamos a determinar la cabeza, que sería cómo llegamos a este punto. Avanzamos del origen de coordenadas, avanzamos en X y avanzamos en Y. ¿Cuánto avanzamos en X? Avanzamos 2. ¿Cuánto avanzamos en Y? Avanzamos 6 y en Z no se avanza nada, por eso le vamos a colocar el 0. Muy bien, entonces ya tenemos ahora los puntos finales y los puntos iniciales de cada uno de los vectores. Lo único que vamos a hacer ahora es calcular los vectores de cada uno. Bueno, recuerda que para calcular un vector siempre se debe tener en cuenta su punto final menos el punto inicial. Entonces, restando eso de ahí, primero hallaremos el vector A. Entonces, ya tenemos ambos componentes, la parte de la cabeza, o la parte del punto final, y la parte del punto inicial. Restamos 0 con este 2, me va a salir menos 2. Muy bien, tenemos menos 2. Ahora, este 6 con este 0 restando me saldría 6. Ahora, este 3 con este 3 restando me saldría 3. Entonces, ahora ya tenemos el vector A. Lo único que nos falta sería calcular el vector B. Calculamos el vector B, vamos a ver, cabeza menos esta cola. Entonces tenemos 2 menos 2, por aquí restando tenemos 0. Luego este 6 con este 0 restando también me saldría 6. Ahora este 0 con este 3 me saldría menos 3. Recuerda que una cosa es decir 3 menos 0 y otra cosa es decir 0 menos 3. Ya tenemos entonces los dos vectores, lo único que nos falta calcular sería el producto escalar, que nos va a generar un número. Entonces hacemos ese dicho producto punto, que también se le llama así, el producto punto de A por B es igual a ¿cuánto? La multiplicación de los primeros componentes, que me saldría 0. Luego sumamos la multiplicación de estos dos elementos, me saldría 36.
Luego, la multiplicación de este lado, tenemos el vector A. Vamos a ver el vector A, cuánto avanzamos en el vector A. Veamos, revisamos un poco. Este 3, a ver, ¿cuánto avanzamos aquí? En Z no avanzamos nada. Claro, avanzamos el punto de origen en X, avanzamos en Y y en Z, ¿no? Entonces, en Y y en Z. Perfecto. Haciendo la resta, entonces me saldría por acá 0, ¿no? Me sale entonces en este vector un valor de 0. Vamos a ver entonces. Borramos nuestro elemento. A ver, vamos a ver. Borramos entonces. Me saldría entonces por acá un 0. Listo. Entonces, con ese elemento de 0, simplemente vamos a encontrar el valor de el tercer valor en este caso. Multiplicando todo esto me saldría 0. Sumamos todo eso y me saldría 36 como respuesta en este tipo de problemas, ¿no? Recuerden entonces que en cuanto al producto escalar, los valores o el resultado que me va a generar va a ser un número constante se puede llamar así, ¿ya? Y hay que tener en cuenta también el origen de coordenadas para saber dónde vamos a desplazarnos. Hay algunas veces que nos desplazamos 3 coordenadas o 3 ejes, otras 2, y cuando no nos desplazamos en una eje se le completa con 0. Y recuerda también que para calcular el vector se debe hacer el punto final menos el punto inicial. Eso es lo más importante en el cálculo del producto escalar para poder seguir resolviendo más problemas. Entonces, podemos resolver más problemas. Vamos a resolver más problemas. Nos desplazamos en la segunda pregunta que nos dice de esta manera. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice calcular la magnitud del vector B. Calcular la magnitud del vector B. Entonces, ¿qué cosa es magnitud en un vector? En un vector la magnitud es la medida o la dimensión o es el módulo de un vector que se calcula solamente si un vector está en 2 dimensiones, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, o si es en 3 dimensiones, la raíz cuadrada de suma de los 3 componentes. Entonces, como en el primer ejemplo hicimos, tenemos que calcular los vectores, cada uno de los vectores. Nos piden calcular el vector D, pero tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Para eso hay que calcular los puntos finales y los puntos iniciales para luego hallar cada uno de los vectores. Veamos entonces, este punto de acá, ¿cuánto sería? Sería 0, 0, 0. En 3 componentes va a ser 0, 0, 0. Ahora, en la parte del final, ¿cuánto tenemos? Vamos a ver. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues del origen de coordenadas nos desplazamos X, nos desplazamos Y nos desplazamos Z. Claro, se tiene que tomar el camino más corto para llegar a dicho punto. Pues si esto de acá es un cubo, pues cada lado vale un mismo valor. En este caso sería A. Entonces el primer componente es A, el siguiente componente también es A y el tercer componente también es A. Ahí tenemos, mira, los 3 componentes. Ahora pasaremos a calcular este punto de acá. Bueno, ya tenemos entonces en el vector A el punto final y el punto inicial. Ahora calcularemos este punto, pero resulta que estos dos vectores tienen un mismo punto inicial. ¿Cómo llegamos a este punto? Avanzamos en X, avanzamos en Y, pero en Z se le va a colocar 0. Entonces colocamos, en X avanzamos una, en Y avanzamos una y en Z no avanzamos nada. Por eso se le coloca el 0, porque estamos en 3 dimensiones, debe haber 3 coordenadas. Ahora calcularemos el vector B. ¿Qué componentes tenemos? Tiene que escogerse el camino más corto. Hemos avanzado en y hemos avanzado en Z. Quiere decir que en X no hemos avanzado nada, por lo tanto se le coloca 0. Y los demás componentes serán simplemente estos dos valores, ¿no? Hemos avanzado en YA y en Z hemos avanzado a A. Muy bien, ya tenemos entonces ese punto ya tenemos. Ahora nos pide solamente calcular el punto final del vector C. Aquí vamos a tener el punto final del vector C. Vamos a ver cómo llegamos
a este punto de acá. Nos desplazamos en X y nos desplazamos en Z. Muy bien, ¿cuánto nos hemos desplazado en X? Nos hemos desplazado 1. Muy bien, ya tenemos eso. Vamos a ponerlo un poco mejor. Nos hemos desplazado entonces 1. Ahora, ¿cuánto nos hemos desplazado en Y? Pues no nos hemos desplazado porque es horizontal. Entonces le completamos el 0. ¿Cuánto nos hemos desplazado en Z? También, como es un cubo, entonces las medidas van a ser iguales. Y ya tenemos entonces esos 3 puntos de acá. Ahora lo único que nos falta calcular es cada uno de los vectores. Empezaremos entonces con el vector A. ¿Qué componentes tenemos? Muy bien, aquí tenemos el vector A. Vamos a ver, recuerda que siempre se calcula cabeza menos cola. Entonces, veamos con el vector A. Si nosotros estos 3 componentes restamos con los ceros, pues me va a salir los mismos componentes. Muy bien, aquí sería A y en este lado también sería A. Ahora vamos a calcular los componentes del vector B. Veamos entonces los componentes del vector B. Pues vamos a restar la cabeza menos la cola. O también se puede decir el punto final menos el punto inicial. Eso es la forma de calcular un vector. Entonces restamos. Con el primer componente de acá pues tenemos simplemente menos A. Estamos haciendo cabeza menos cola. Ahora el otro, este A con este A pues me saldría 0. Ahora el otro sería simplemente A. Ahí ya tenemos entonces los 3 componentes para el vector. Vayamos ahora al vector C. ¿Cuánto nos sale el vector C? Veamos. El vector C, como siempre, cabeza menos cola. Restamos este A con este A, me saldría 0. Muy bien, ya tenemos 0. Ahora, este 0 con este menos A, pues me va a salir menos A. Muy bien, ahí ya tenemos menos A. Ahora, este A con este de acá, pues simplemente me saldría un A positivo. Ahora sí, ya tenemos los 3 componentes de los vectores, ¿no? Del vector A, del vector B y del vector C. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar a nuestra ecuación, que la suma de los 4 vectores me sale un 0. Obviamente esto de acá pues va a ser un vector nulo, ¿no? Con los 3 componentes van a ser 0, 0. Entonces hagamos ese procedimiento para ver. Vamos a ver entonces cuánto tenemos. Primero sumaremos el vector A. Entonces tenemos por acá el vector A, que sería A, el segundo componente también es A y el tercer componente también es A. Sumamos ahora con el siguiente vector, que sería B. Sería simplemente menos A, por aquí 0 y finalmente por aquí A. Muy bien. Ahora ya tenemos para el vector C. ¿Cuánto vale el vector C? Vale, el primer componente es 0, el siguiente es menos A, el siguiente es A. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es simplemente aumentar el vector D. Claro, no tengo este componente del vector D porque eso es lo que estoy buscando. Ahora simplemente voy a ponerlo igual. ¿A cuánto lo vamos a igualar? A 0. Como estamos en un producto vectorial, lo podemos completar con 3 elementos, como 0, 0, 0. Muy bien, ya estamos completando eso. Ahora vamos a hacer el procedimiento de sumar todos estos elementos de acá. Veamos qué cosa nos sale. Vamos a ver. A ver, por aquí, este A con este menos A se va y con este 0 me quedaría 0 simplemente. Vayamos ahora con la siguiente. Veamos a ver este punto y coma. Vamos a ver el siguiente componente cuánto sería. Este A con este 0 me saldría simplemente A, ¿no? Y con esto me saldría 0. Muy bien, ya tenemos ahí 0. Este A con este A me saldría 2A y con el otro me saldría 3A. Muy bien, los 3 componentes hemos sumado. Ahora le voy a poner más el vector D. Ahora los 3 componentes serían 0, 0. Listo. Ahora finalmente lo que voy a hacer es hallar el vector D. ¿Cómo calculo eso? Simplemente restando. Pues primero voy a poner este 0, 0. Muy bien. Y voy a restar con todo esto de acá. Tendría entonces 0. El siguiente sería también 0. Y por aquí también sería 3A. Entonces vamos a calcular el vector D. ¿Cuánto nos sale? En el primer componente me saldría 0. En el siguiente componente también me sale 0
Y en el siguiente componente cambian las cosas, porque estamos haciendo 0 menos 3a. Muy bien. Recuerda que no me pedía solamente calcular el vector d, me pedía calcular el módulo, la resultante o la dimensión de dicho vector. Entonces simplemente calculamos la dimensión de este vector. Vamos a calcular la dimensión de este vector. Veamos. La dimensión de un vector, pues le vamos a hacer en 2 barras y decimos, ¿cómo se lee esto correctamente? El módulo del vector d. Ahora, todo esto de acá solamente podemos acotarlo como en valor absoluto. Claro, porque los dos componentes son ceros. Entonces le voy a colocar solamente así. Finalmente, el vector, el módulo del vector d me va a salir 3a. Esa sería la respuesta en cuanto a este problema de producto vectorial. En este caso nos pide, ¿no? Bueno, simplemente nos pide calcular el módulo del vector d, nada más, ¿ya? Recordando siempre entonces una vez más para no olvidar que para hacer vectores, para vectores en R3 hay que tener en cuenta el origen de coordenadas y los desplazamientos respectivos. Cuando no se trasladan en una eje, se le completa con 0. Lo demás se acomodan poco a poco, calculando así el vector cabeza menos cola, cabeza menos cola. Entonces ese es el procedimiento para resolver los problemas de vectores. En la tercera pregunta seguramente nos va a hablar de hacer el producto vectorial. El producto vectorial, vamos a ver con el producto vectorial, vamos a seguir resolviendo la tercera pregunta. ¿Qué cosa nos pide calcular acá? Muy bien, veamos qué nos pide. Ahí ya tenemos. Nos dice el producto vectorial de A por B. Este símbolo de aquí es un aspa, entonces nos dice que ese producto de ambos vectores nos tiene que salir otro vector. Para eso reconocemos dónde están los vectores. Aquí tenemos el vector A y aquí tenemos el vector B. Recuerda que el producto cruz o el producto aspa o el producto vectorial se va a calcular utilizando las determinantes, prácticamente como matrices. Pero primero tenemos que identificar los dos vectores, el vector A y el vector B. Diremos entonces, vamos a identificar con los componentes. Por ejemplo, vayamos con el vector B. ¿Cuánto de componente tiene acá? Como esto es el punto de intersección de las tres ejes, entonces es el origen de coordenadas. Entonces le voy a poner acá simplemente 0,0 en el segundo componente y en el tercero es 0,0,0. Muy bien. Ahora, calculemos cómo llego a este punto. Solo me he desplazado en z. Lo demás completaré con ceros. Muy bien, en x0, en y0 y en el otro avancé 3. En z solamente. Voy a ir ahora al vector d. Al vector a. ¿Cómo llegamos a este de acá? Pues nos desplazamos x y nos desplazamos y. ¿Cuánto nos hemos desplazado en x? Nos hemos desplazado 5. ¿Cuánto nos hemos desplazado en y? Nos hemos desplazado 4. Muy bien, 4, ahí ya tenemos. Y en z no nos hemos desplazado nada. Entonces simplemente le voy a colocar el 0. Cuando no se desplaza, se le coloca el 0. Vayamos ahora prácticamente a la cabeza del vector a. ¿Cómo llegamos aquí? Solamente desplazándonos en x, que en este caso sería 5. En y no nos hemos desplazado nada y en z tampoco no nos hemos desplazado nada. Entonces, ahora ya tenemos prácticamente los dos vectores para calcular dicho producto vectorial. Veamos entonces. Identificamos al vector a. Muy bien, el vector a. ¿Cuánto nos sale? Recuerda que siempre es cabeza menos cola. Bueno, restamos esto de acá, me sale el elemento 0. En el siguiente restando me sale menos 4 y en el siguiente me saldría 0. Ah, así de fácil se trabaja eso. Vayamos ahora al vector b. En este vector b también veamos la cabeza, todos estos elementos, la cola, restando. Los primeros componentes me saldría 0. Los segundos componentes también me saldría 0. Y el tercer componente me saldría cabeza menos cola
me saldría 3. Muy bien, ahí ya tenemos entonces los dos vectores identificados. Nos pide, recuerda, el producto vectorial. Y el producto vectorial vamos a hacer con un procedimiento de matrices a través de las determinantes. Las determinantes son un tipo de longitud o una magnitud, le vamos a llamar así. Entonces simplemente tenemos el producto vectorial o el producto cruz A por B es igual a. Para eso primero vamos a tener que utilizar nuestras barras para calcular en determinantes. Primero entonces identificar para el producto vectorial en los vectores unitarios I, J, K. Eso es lo más importante, identificar en esto de acá. Muy bien, entonces colocamos en este lado. Por aquí va a estar mi I, correcto, mi I, vamos a colocarlo en lápiz. Vamos a colocar entonces la I, aquí va a estar la I, aquí va a estar la J y aquí va a estar la K. Muy bien, ya tenemos entonces los tres componentes. Ahora se colocan los dos vectores. Recuerda que nos pide calcular A por B, producto vectorial A por B. No nos está pidiendo B por A, ya que no existe la propiedad conmutativa, porque si eso pasara, pues tendríamos que hablar de menos B por A, que sería una propiedad anticonmutativa. Entonces colocamos los valores en este lado. Vamos a ver el primer componente, bueno, sería, simplemente tendríamos por acá entonces 0, en este lado tendríamos menos 4 y en este lado tendríamos 0. Estos serían los elementos del vector A. Ahora colocamos los elementos del vector B, que sería 0, en el otro también sale 0 y en el otro me sale 3. Muy bien, ya tenemos ahora los vectores colocados para trabajar el producto vectorial. Primero lo que siempre se hace es tachar la parte superior en forma horizontal. Vamos a tachar esto de acá y luego empezamos a cortar en forma horizontal. Hacemos un proceso rotativo. Muy bien, cortamos entonces todo esto de acá primero. Vamos a colocar un poquito más de este lado para tener mejor visión. Listo. Entonces ya tenemos ahí el producto vectorial simplemente estará dado de la siguiente forma. Vamos a ver. Los signos van intercalados. La multiplicación de la determinante de las matrices. Empezamos. Primero, en este lado. Multiplicamos por aquí que me sale menos 12. Multiplicamos menos 12. Y en este lado me sale restando, pues multiplicando me sale 0. 12 menos 12 más menos 0, pues simplemente me sale menos 12. Entonces, ahora le voy a colocar por acá una I, que sería un vector también. Luego, pasamos con signos intercalados, le voy a poner más. Ahora hacemos un corte ya también a la segunda columna. Hacemos un corte, ahí ya tenemos el corte vertical. Y luego decimos simplemente, multiplicamos ya también estos elementos de acá. Por aquí me sale 0 y por aquí me sale 0, simplemente me quedaría 0. Bueno, en este caso 0J. Los signos son intercalados. Primero era positivo, luego era negativo. Bueno, en este caso serían simplemente negativo, ¿no? Vamos a ponerlo aunque sea con menos. Ya vamos a ponerlo con menos. Vamos a ponerle con menos para que este proceso se termine en el producto vectorial. Recuerda que el producto vectorial entonces siempre se manejan con signos intercalados. Entonces tenemos ahí los signos intercalados. Entonces le colocamos acá por acá 0. Luego tendríamos un positivo por acá. Vamos a cortar ya también en el otro lado, que representaría más o menos, bueno, esta parte de acá, ¿no? Trabajamos ahora esto y que también me saldría 0. También me sale 0. Le voy a poner 0K. Todo este proceso de los segundos dos elementos ya no se debería hacer, ya que constituyen simplemente 0. Pero recuerda que los signos siempre van intercalados. Entonces el producto vectorial A por B me saldría simplemente menos 12. Eso es lo que nos pedía calcular en este problema del producto vectorial. Recordar siempre que para trabajar vectores en 3D se debe tener en cuenta la posición de los signos
y de las ejes de los coordenados como eje X, la Y y la Z. Y luego, cuando no se desplace en ninguna eje, se debe colocar los respectivos ceros, que es una cosa decir el producto escalar y otra cosa decir el producto vectorial. Eso debemos tener en cuenta para trabajar en este tipo de ejercicios. A veces los ejes no siempre están orientados en forma vertical, a veces pueden presentarse en forma rotativa. Eso ha sido problemas en cuanto a física, tema de vectores en 3 dimensiones.